Bueno, bueno, primero saludamos a los que van a ver el video después, no están presentes ahora. Comenzamos una serie que es, bueno, llamado a la consejería, porque entendemos que como cristianos, bueno, nuestros consejos tienen que ser guiados a través de la palabra. Entonces esto es consejería bíblica y bueno, vamos a estar tocando diferentes temas que van a ser abordados por diferentes personas, en algunas situaciones también, gente ya graduada, profesionales, también por ahí en psicología y en todo, así que va a estar muy bueno y vamos a estar los lunes a las 10 de la noche y también compartiendo un tiempo de oración y de intercesión universitaria, así que va a estar buenísimo. Algunos de los temas que por ahí se van a estar tocando, por eso ahí, si lo llegan a ver, dice contenido tentativo, porque bueno, pueden ser modificados, podemos agregar más o por ahí sacar algunos, pero bueno, les voy contando que lo que más o menos vamos a estar viendo. Uy, ese sí ven ahí bien. Bueno, llamado a la consejería, sea que empezamos hoy, renovación de la mente, Dios en momentos de crisis, paternidad, gracia y verdad, escucha activa, necesidades del seguidor, que viene acompañado de tipos de consejeros. También hay un tema que se llama cerco quebrantado, que es la realidad del mundo espiritual y la realidad del mundo espiritual en nuestras circunstancias. Después hay temas como duelo, depresión, ansiedad y también prevención de adicciones. Así que, bueno, como les contaba, esto podría ser como un contenido tentativo de lo que, de lo que podemos llegar a ver en este tiempo. Así que va a estar muy bueno. Cualquier cosa ustedes me pueden interrumpir también mientras estoy ahí compartiendo un poco, porque encima no los puedo ver. No sé cómo hacer para verlos. Están ahí, ¿no? ¿Ustedes me ven a mí? No, así. Te vemos, te vemos. ¿Tú Ah, lo ves? bueno. Yo no me estoy viendo a mí misma, así que no sé las caras que estoy haciendo, pero bueno. Ok, entonces estos temas vamos a estar tocándolas y bueno, queremos que sea el Espíritu Santo el que esté guiando, el que esté trayendo las palabras igual. Y bueno, y sé que también nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder dar estos consejos en los momentos necesarios, ¿no? Momentos oportunos. Y también para nosotros, porque, bueno, en este tiempo, hace unos meses, me habían invitado a como eh, así también consejería bíblica, como una capacitación, y realmente son momentos en los que a uno mismo, son momentos de sanidad interior para uno mismo. Y después, con esta consolación, como compartía en el grupo, podemos tener la posibilidad de consolar a otros. Y eso es hermoso, o sea, de parte del Espíritu Santo es hermoso, es Él en nosotros, no en nosotros mismos. Así que el primer versículo que les quería compartir, que va a ser la base de todo, bueno, Isaías 9:6, dice, bueno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, nosotros sabemos que estamos hablando de Cristo, de Jesús, y las características de este pequeño, como una presentación, ¿no? de sus características es genial, es increíble. Este versículo es muy lindo. Sabemos que ahí una de las características es admirable consejero, y en otra traducción también dice maravilloso consejero. O sea, Jesús, Él como fuente de consejo, y en otra característica, Dios fuerte, porque también Cristo, a pesar de que, bueno, Jesús, hijo de Dios, pero también con la característica de Dios mismo, por supuesto, o sea, toda la plenitud en Él. También como Padre eterno, y por ahí decimos, bueno, Jesús como Padre, si Dios no, como Dios Padre, pero Jesús también tiene esta característica de Padre eterno.
Él como creador del humano, del ser humano y del mundo, de todas las cosas, como padre. Vemos ahí paternidad en Él y en ese amor paternal que, que nos da ese consuelo. A veces necesitamos realmente del amor de Dios Papá, ¿no? Y cuántas veces cuando nosotros estamos mal, cuando estamos realmente tristes, necesitamos el abrazo de papá. Y Jesús también tiene esta característica de Padre eterno, porque este versículo habla de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y tiene esta característica. Y eso se nos pasa eso, porque decimos, bueno, Dios Padre, y Él tiene la característica de Abba, pero Jesús también tiene esta característica intrínseca de Padre eterno. Y por último, Príncipe de paz. Y realmente en estos momentos, o sea, en estas circunstancias que estamos viviendo ahora y hace ya un tiempo, ¿cuántos necesitamos, no? Ese príncipe de paz en nuestras vidas. Si bien lo necesitamos siempre, yo creo que en este tiempo todavía más necesitamos la paz de Jesús. Hoy escuchaba que un predicador hablaba, ¿no? De que los marineros le suelen decir a una tormenta perfecta, cuando en una tormenta o sea, están todas las características climáticas, las más feas, están todas en una tormenta. O sea que si en una tormenta hay frío y granizo y lluvia y un viento fuerte y tormenta eléctrica, eso es una tormenta perfecta. No tiene una característica positiva, sino una negativa, pero es como, listo, lo tiene todo. Y este predicador hablaba, ¿no? De que en estas circunstancias que vivimos de pandemia, para muchos fue la tormenta perfecta, comillas, que los marineros usan, porque a pandemia algunos le sumaron eh, la pérdida de un ser querido, otras personas le sumaron el quiebre de sus economías y otras le sumaron divorcio y todo eso en un solo momento, en un solo lugar, en una casa, porque encima tenemos que estar encerrados, todo así, todo junto. Necesitamos sí o sí, más que nunca, el príncipe de paz. Y él, Jesús, es el príncipe de paz que necesitamos para nuestro corazón. Y como decía al principio, en esa consolación, entenderlo, vivirlo y poder dárselo a otro. Así que bueno, Cristo como el consuelo y como la fuente de consejo, principalmente. Es nuestra roca, o sea, todo es Cristo siempre y es bueno como ser intencionalmente y en cristocéntricos y decir, bueno, el consejo, mi consejo bueno siempre va a ser si yo estoy aferrado a Cristo. Si no, no puedo aconsejar, si no, no puedo consolar y yo no puedo encontrar consuelo. Así que bueno, a pesar de eso, quería a ustedes por ahí preguntarles cómo definirían la palabra consejo, o sea, ustedes con sus propias palabras, ¿no? ¿Qué dirían? Voy a dejar de compartir porque no los veo. Ahí está. ¿Qué dirían ustedes, o sea, hablando de consejo, o sea, cómo definirían o qué sería para ustedes o qué es para ustedes aconsejar? O si quieren contar en qué momentos tuvieron que aconsejar o tienen que aconsejar. Quizás eh, trabajan o están en la iglesia o tienen circunstancias en las que dicen, y a mí me toca aconsejar muchas veces en este lugar, en estas circunstancias. La pregunta es, ¿qué es consejo para nosotros? O sea, como la definición, Sí, primero, ¿qué es lo que... consejo? Y segundo, si a ustedes les toca o les pasó en algún momento tener que aconsejar a alguien en ciertas circunstancias. O si les pasa, quizás les pasa más seguido. A mí personalmente me pasa, bueno, consejo, yo creo que es como mm, pensarlo de la manera de como una persona tiene o sea, un problema y generarle como en cierta manera una consulta.
creo yo, no sé, como dar una palabra de, no sé si como de opinión, pero sí de, como con, es medio psicólogo se me viene, pero vas tirando por ese lado, como alguien que puede decir palabras, o aconsejar o acompañar. No sé, o sea, no sé, es muy difícil, creo, la palabra consejo. Posta, si no la tenés como en un significado la RAE, no sé dónde viene, pero sí como venir una pregunta y darle como ese sentido, palabras, acompañarlo. También en esas palabras, pero no sé definirla como puntualmente. Si no sé definirla, entonces no sé qué hacer. Ah, no, pero no saben ni lo que haces. Pero yo creo que sí me han tenido oportunidades, por ejemplo, bastantes. Más que nada, consejos espirituales, creo yo también. También consejos, mira, hace poquito hablaba con un chico. Yo, por ejemplo, jugaba al fútbol antes y el chico tiene 15 años. Y, y me pedía consejos, por ejemplo, de cómo pararme en la posición de tal lugar, me preguntaba. Y yo ahí le encaraba, o sea, no era espiritual, simplemente era de fútbol, y le explicaba cómo tenía que pararse, cómo tenía que hacer los partidos. Y él me decía de que me pedía consejos a mí, porque yo había terminado hace un poco el fútbol y me preguntaba todo ese tipo de consejos. Y, llevarlo eso como a la práctica, ¿no? Hace poquito me pasó eso. Y también en lo espiritual, sí, me ha tocado mucho aconsejar, acompañar, brindarles apoyo, como que bastante, y más en este tiempo, creo yo, en lo que es en universitario, bastante. El tema de duelo pasó mucho. Personas que han perdido familiares cercanos, me parece que es re importante. Nada, y creo que los universitarios mucho más, porque, bueno, tiro un ejemplo más y me voy. El último consejo, el último consejo. Me pasó hace poquito que un chico está estudiando en la universidad y me dice, che, mirá, Lea, falleció mi papá, tuve que dejar la carrera, me dice. Y fue como un re fuerte, ¿viste? Porque imaginarse, me pasó con dos chicos, miento, dos chicos, que también, que está estudiando en la universidad, este chico no es cristiano, y el otro sí. El que no es cristiano me decía, eh, queriéndome aconsejar a mí, como diciendo, che, mira, te podrá pasar a vos también, yo cuidé a tu papá, como me pedía de ese lado, ¿viste? El chico. A mí me pasó, tuve que dejar la carrera de abogacía, de estar a trabajar. Y otro chico que es cristiano, me decía, buscaba como este cierto consuelo, pero se había olvidado de Dios. Como que este chico me decía, mirá, yo, o sea, ahora con todo lo que me pasa, no sé si Dios estará conmigo, orá por mí, decía. E incluso estuvimos orando por él acá en los Zoom. Y bueno, él perdió también a su papá, y muy fuerte, también tuvo que dejar la carrera. El compañero mío de la facu, educación física, él, y fue re fuerte para mí, porque cursé al lado de fisiología humana, justo estábamos hablando. Cursaba conmigo esa materia y me acuerdo que gracias a él la aprobamos y todo, y ver cómo ese proceso del chico fue fuerte. Y a veces no te quedan las palabras, simplemente con un abrazo o a veces a distancia, bueno, oro por vos, que es como que a veces, eh, o ir incluso al funeral porque me ha dicho que vaya. Así que bueno, nada, es como a veces el consejo no simplemente son palabras, sino tal vez hechos. Así que nada, me callo. Bueno, a mí me pasa también, como dice Lean, que no puedo dar la definición si no la leo en el diccionario, pero lo que me viene a pensar es que por lo general nosotros pedimos consejo a personas que ya tuvieron experiencia en algo. Por ejemplo, Lean juega al fútbol hace mucho, entonces puede aconsejar a los que están empezando. Entonces, me suena como si, ¿no? Palabras de experiencia. Y a la vez, también si lo tomamos en lo espiritual, quizás uno pueda aconsejar porque llegó a cierto nivel de madurez, pero quizás sin haber experimentado algo, ¿no? Pero sabemos que podemos crecer espiritualmente, entonces llegamos a cierto punto en que podemos guiar a otros que recién quizás están acercándose a Cristo, conociendo el camino. Y, y con lo que decía Gir recién de que, bueno, que los consejos tienen que ser cristocéntricos porque Cristo es
el consejero perfecto, como dice la palabra, ¿no? Que él fue experimentado en quebranto, varón de dolores. Si nosotros vemos una persona que está sufriendo, tenemos que direccionarla a Cristo porque Él experimentó todo, Él sabe todo el padecimiento, todo el dolor, toda la tentación que el ser humano puede sufrir porque Él lo ha experimentado y Él salió victorioso. Así que por ese lado venía. Si quieren agregar algo más de Ah, situaciones. tratando tal vez de buscar una definición, igual me cuesta también encajar todo sin buscar una definición tal vez más como la que puede dar la RAI. Eso lo pienso como un mensaje de ayuda, tal vez, y lo digo como mensaje en general porque no necesariamente es un consejo es dado con palabras, sino como mencionaba Lean, con hechos, para afrontar o manejar una situación. Sí, totalmente, bueno, va por ahí. Ahí comparto de nuevo pantalla, no sabía que se veía pixeleado mi internet. Pero sí, bueno, dar consejo tenía como esta definición de dar por ahí una opinión o un juicio sobre algo, ¿no? A otra persona que lo está pidiendo, que lo está necesitando. Pero me parece como re relevante lo que estaban diciendo porque sí, bueno, por un lado, esto de que uno le pide consejo por ahí a alguien que vivió, ¿no? Que ciertas experiencias o que sabemos que van a estar ahí para aconsejarnos. Y como decía Abby, ya que lo dijo, o sea, muy, muy, muy lindo, como Jesús es el experimentado en quebranto y varón de dolores, ¿no? De ese, que pasó todo, todo lo que nosotros pasamos, y es Él el que nos puede consolar y encontrar ahí consejo. Eh, bueno, sí que comparto de nuevo pantalla, pero sí, bueno, aconsejar, como ustedes decían bien, es esa la definición. Es más, cuando buscaba una definición, no eran muy largas porque era exactamente más o menos lo que ustedes decían. Así que ahí les comparto, no, espero que se vea bien. Y me pueden interrumpir así, pues yo no los puedo ver, por eso como que no los veo. Ahí, a ver. Ahí está, bueno. Decía eso, ¿no? Opinión que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Nada más que eso, era una definición como la primera de Google, igual. No la busqué en la RAE. Pero sí, simplemente es eso. ¿Y en qué consiste nuestro consejo hoy? Bueno, ustedes lo decían, más o menos, ¿no? Cómo vivían ustedes sus experiencias, o sea, cuando les pedían consejos. Y yo creo que como nosotros como cristianos, eh, siempre le pedimos guía al Espíritu Santo cuando hay alguna situación particular. Por ahí si nos preguntan de algo más secular, ¿no? De algo como, bueno, me puedes aconsejar en esto que vos sabés, lo vamos a decir desde nuestra experiencia. Y va a estar perfectamente bien porque vivimos tal circunstancia y podemos ayudarlo como en el fútbol o en la carrera en la que estamos nosotros estudiando. Eh, pero bueno, diferente es cuando ya se trata de algo no más profundo, que tiene que ser una respuesta que lo tenemos que ver con ojos espirituales. Bueno, ahí ya cambia, espero que se vea bien, ahí cambia y ya no podemos, digamos, basarnos en nuestra propia opinión. Y ahí en Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y bueno, en este versículo es como lo contrario ya. O sea, si ya la respuesta tiene que ser desde un lado espiritual, porque el tema lo requiere, entonces ya no puede ser válida nuestra propia opinión en diferentes circunstancias, porque por ahí vivimos diferentes cosas, ¿no? Y la persona está necesitando por ahí un consejo acerca de algo específico, pero tenemos que ser
realmente guiados por el Espíritu Santo para dar una respuesta. A veces hasta es necesario no dar la respuesta en el mismo momento, y podemos ser sinceros y decir, no tengo la respuesta ahora, pero vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, y si Él me habla particularmente a mí, me habla a través de la palabra, yo te voy a responder. Porque a veces no tenemos que sobrecargarnos y decir, bueno, yo tengo que responderle porque soy hijo de Dios y tengo que tener una respuesta. Y a veces no tenemos una respuesta y no está mal. Pero sí hay que orar, dejarlo en las manos de Dios para que Él guíe, porque Él habla. Y en Job dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Así que ahí tenemos como la respuesta, ¿no? Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y cuando vamos a la palabra en circunstancias que necesitamos su guía, su consejo, es increíble porque la palabra lo tiene todo, tiene cada consejo, o sea, tiene cada camino que necesitamos para seguir en cualquier circunstancia. Y que no lo puse, me olvidé ahí, pero está en Isaías, y es Isaías 11 del 2 al 5. ¿Alguno tiene la Biblia para leerlo? Ahí a mano. ¿Puedes repetir, Sid? Sí. Isaías 11 del 2 al 5. Acá lo tengo. Em, ¿Leo? Sí. Va. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está. Bueno, otra vez Isaías nos habla de Jesús. Y otra vez vemos que ahí está, que en Él está el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de poder. Y a lo último no decía como, no juzgará según su vista, sino con justicia. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestro corazón, y que Él opere en nuestro corazón, porque también con nosotros como humanos juzgamos muchas veces por la vista, ¿no? O sea, eh, podemos tener cierto prejuicio acerca de alguien o de algo, y Jesús juzga con justicia. Por eso cuando también nos encontremos en momentos de tener que dar consejos, de ir a Jesús y también pedirle, Jesús, necesito que me envuelvas con tu amor, y cualquier tipo de prejuicio también dejarlo de lado, porque realmente si una persona está pidiendo consejo, está en su corazón, dice, vengo, me humillo, necesito un consejo de parte de Dios y vengo a vos porque sé que sos hijo de Dios, hija de Dios. Puede ser un hermano en Cristo que esté necesitando, ¿no? O también puede ser otra persona, un compañero de clase, una compañera, una amiga, un amigo que no sea cristiano, y que vea en nosotros que nosotros reflejamos el amor de Cristo y el amor de Jesús, que tiene una palabra certera. Y esa persona quizás sabe que no le vamos a decir algo que, no sé, que lo acaricie como, ay, sí, bueno, pero está bien lo que hiciste, no importa, sino que sabe que vamos a tener una palabra de corrección, pero con mansedumbre. Entonces, por eso es ir siempre a la presencia de Dios y decirle, Jesús, otra vez, necesito que me saques el prejuicio, que saques la dureza de mi corazón, y que me des este espíritu de sabiduría e inteligencia en vos, porque vos estás en mí. Y eso es algo que a mí me fascina,
que nosotros como cristianos tenemos que entender. Cristo está en nosotros, o sea, su Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, a través de su Espíritu Santo nosotros podemos hablar con sabiduría, con inteligencia. Por nosotros mismos, no, pero sí a través de Él tenemos espíritu de consejo y de poder. Sí a través de Él podemos juzgar con su justicia imputada en nosotros, impartida en nosotros, y pedirle todo el tiempo a Él, ¿no? El consejo. Por eso sí o sí, igual es necesario como día a día decir, bueno, vengo a tu presencia, quiero a través de tu palabra ver algo, decir, bueno, ¿cómo lo aplico? Y después poder aconsejar a alguien. Y es todo en Jesús, Él lo tiene todo, es la plenitud. Y este creo que es el último, sí. Bueno, y bueno, por último, quería compartir estos salmos, que ahí dice 32:8, 32:8, me confundí. El primero no es 32:8, es Salmos 16:7. Bueno, que ahí como vemos, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y después, bueno, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El primero, nosotros a Dios, ¿no? Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches enseña mi conciencia. Eso decía el salmista y nosotros también lo decimos. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Saben que, bueno, hay personas aún que el Señor les muestra en sueños, les habla en sueños, o aún se despiertan con palabras, ¿no? En la cabeza como resonando, y es que el Espíritu Santo, o sea, Jehová nos enseña aún en las noches, enseña nuestra conciencia. Siempre que tengamos algo en nuestro corazón que nos está inquietando, creamos que nosotros si se lo dejamos en sus manos, Él va a traer consejos. Él aún en las noches va a traer enseñanza a nuestra conciencia. Si hay algo que por ahí ahora estamos teniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos está inquietando, realmente dejémoslo en sus manos y aún pidámosle que en las noches, a través de un sueño, a través de una palabra, aún nos enseñe, porque eso dice su palabra, que nos enseña. Y nosotros tenemos que recordarle, hay una palabra en la Biblia que dice que le recordemos sus promesas a Dios. Entonces, recordarle, vos me dijiste que en las noches me enseñás, necesito que me enseñes en esto. Y Dios después en Salmos 32:8 dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y nosotros lo creemos que como papá, Él nos enseña su camino y nos hace entender las situaciones por las que estamos viviendo también. O sea, ahora por ahí no entendemos, pero ahí en este salmo lo vemos en futuro. Te haré entender. En algún momento Él nos va a hacer entender por qué pasamos cierta circunstancia, porque todo nos ayuda para bien, porque estamos pasando por algo que está durando un montón de tiempo y no termina más. Él nos va a hacer entender y Él nos va a enseñar el camino, dicen, que debemos andar. Y se trata de creerle y es necesario, ¿no?, que nosotros primero lo creamos y que se convierta en una convicción del corazón, porque después si nosotros no lo creemos, o sea, no lo internalizamos, después es difícil, o sea, aconsejar a alguien y impartirle fe si nosotros no tenemos fe. Entonces entender que si Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, Él lo va a hacer, sea lo que sea, en cualquier circunstancia. Así que ahora dejo de compartir. Ahí está. Ahí vino Nico. Hola, Nico. Bueno, justo terminamos, pero bueno, nada, esto como el comienzo de consejería, eh, nada, que el Espíritu Santo después vaya marcando más y nos esté dando más, pero bueno, con expectativa de que es Él. Y bueno, nada, de entender esto, que todo el consejo es Cristo
en Él está el espíritu de poder, de sabiduría e inteligencia, y que nosotros como hijos también tenemos que entender que ese poder reposa sobre nosotros. Saben que, ahí les cuento algo que había leído de un libro que estaba muy bueno, hablaba sobre realidad espiritual. Y bueno, sucedía que, eh, o sea, se hablaba de cómo nosotros como hijos, ¿no? Tenemos que tener el cinturón de la verdad y era proclamar también las verdades, que al mismo infierno le tenemos que declarar las verdades y creernos las verdades que tenemos en la palabra, porque a veces por ahí lo vemos como algo eh, como un poco, no sé, como no tan tangible lo espiritual, y lo tenemos que hacer tangible, o sea, traigamos el reino a la tierra, y eso el enemigo, porque entendemos la realidad del mundo espiritual, cuando ve que nosotros declaramos la palabra, estamos actuando como hijos de Dios, como administradores ahí de su gracia acá en la tierra, y hablando de las verdades del reino, y eso hay que hacerlo y hay que creerlo. Y, y bueno, y de así, de esa manera, ayudar a aquellos que, primero que bueno, que todavía no son hijos y que con nuestras vidas podamos impartirles de lo que Cristo hizo en nosotros y hace, y bueno, primero creerle en nosotros. Así que, bueno, nada, voy a compartirles eso, y si quieren prender sus cámaras y sus micrófonos y decir algo. A ver, voy a dejar de- Gracias, Gir. Estuvo buenísimo. Estaba tomando nota de todo, así que hermoso poder ser edificados juntos y aprender cada día más.